qué gusto encontrarnos nuevamente por este universo de la virtualidad que nos convoca, que ya casi que estamos acostumbrados a encontrarnos a través de las pantallas. Para el Banco de la República, particularmente para el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Manizales, es un gusto encontrarnos hoy alrededor de dos noticias maravillosas. La primera es que todas nuestras salas de lectura en las 29 ciudades del país donde tiene presencia el Banco de la República están abiertas para nuestros públicos, para que nos visiten, incluyendo claramente la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Así que esa noticia nos tiene muy emocionados, volver a ver a nuestros usuarios en estos espacios de la cultura y del arte es para nosotros muy gratificante. A quienes deseen acompañarnos en esta ya presencialidad con todos los protocolos de bioseguridad, con todo el cuidado de nosotros hacia ustedes y de ustedes hacia nosotros, pueden reservarlo en nuestra página web banrepcultural.org o ir directamente a nuestros centros culturales y si tenemos la disponibilidad de cupos, pues pueden acceder. Y también el día de hoy hay una variedad de conferencias sobre un hecho también maravilloso que mañana varias de nuestras salas de exposición abren sus puertas para una nueva tejido de exposiciones a lo largo de esta red maravillosa cultural. Entonces mañana, de lunes a sábado de 8 a 1, pueden visitar nuestras salas de exposiciones, particularmente nuestra sala de exposición desde Manizales. Va a tener una exposición maravillosa de arte, de la colección de arte del Banco de la República, denominada Monstruos en Papel. Antes de darle paso a Víctor y a Nicolás, quería compartirles a ustedes una pequeña reflexión porque, insisto, el momento en que estamos viviendo como colombianos, como habitantes de estos territorios, pues es muy significativo y eso ha traído una cantidad de emociones, de situaciones personales y sociales. En ese sentido, quería compartirles un pequeño escrito que hice, que dice así: prácticamente hace un año nos vimos enfrentados como humanidad a una situación inesperada y no conocida. Tuvimos que ir a casa y vivir allí la vida, el trabajo del hogar, el trabajo de la cotidianidad, los juegos, el cine, el disfrute del arte y la cultura, todo pasaba por allí. Quienes tuvimos el privilegio, vimos cómo los agentes de la cultura se volcaron con una generosidad sin igual a ofrecernos contenidos para hacer una coyuntura más llevadera. La situación nos enfrentó a miedos, expectativas y sensaciones propias de la humanidad. Esta situación trajo consigo monstruos colectivos de los cuales hasta nos mofábamos por redes. Trajo monstruos individuales que interrumpían nuestros sueños o alteraban nuestra conducta. Hoy, un año después, no sabemos muchas cosas. Quizás no hemos despertado ni analizado todo lo que nos pasa y aún usamos el tapabocas y tememos abrazar a la abuela. Hoy, un año después, las puertas del Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Manizales se abren y reciben a sus visitantes en las salas de lectura para el préstamo externo para nuestros investigadores. Mañana tendremos la fortuna de ver la curaduría de Nicolás Gómez en la exposición Monstruos de Papel, la cual hace parte de la colección de arte del banco. Mañana la presencialidad, los cuerpos y pensamientos se articularán con el arte en nuestra sala de exposiciones. Y no tenemos más que decir, sino qué momento más especial. Quiero con esto agradecer profundamente a quienes hace un tiempo atrás, como Nicolás, trabajaron para tener monstruos de papel, para quienes durante esta coyuntura y el equipo liderado por Víctor Jurado desde el Centro Cultural del Banco de la República en Manizales, hicieron todo este trabajo maravilloso de tener esta exposición al aire. Agradecerle a Juan Pablo, a Ana Jimena y a Aida, quienes serán nuestros mediadores en este viaje al cual los convocamos a todos ustedes. Un viaje que también incluirá este año un detalle maravilloso, y es que tendremos mediaciones con intérprete de señas.
¿Esto qué significa? Un camino más hacia la inclusión, un camino más a garantizar los derechos culturales de todas las personas. Así que realmente estamos muy emocionados y solo nos faltan ustedes, nuestros usuarios y nuestros públicos. Así que un agradecimiento profundo a todos los que desde ya se están organizando para ir a visitar nuestra exposición y invito en este momento a Víctor Jurado, líder de este proceso en la ciudad de Manizales, a que nos acompañe con unas pequeñas palabras y que nos presente a nuestro invitado Nicolás, igualmente a todas las personas que están conectadas en este momento. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas para Nicolás al final de su exposición y pues sean bienvenidos todos a que hablemos de nuestros monstruos, esos monstruos que todos tenemos y que a veces nos da, no sé, temor o timidez mostrarlos y contarlos. Entonces, Víctor, quedamos contigo. Igor, muchísimas gracias por tus... eh, creo que de mejor manera no los puedo decir. Estamos muy contentos de abrir esta exposición y de retomar también el tema de la presencialidad desde nuestros espacios. Para nosotros es un placer regresar y regresar sobre todo con una exposición tan cargada simbólicamente como esta. Hablábamos antes de cámaras con Nicolás sobre los contenidos de la exposición y sentimos que es una exposición muy fuerte que nos conmueve mucho, nos dice mucho y sobre todo nos invita mucho a reflexionar y a pensarnos. Así que qué bueno que este año iniciemos con esta curaduría y que iniciemos también con este invitado, con Nicolás Gómez, que es un amigo de la casa con quien hemos podido trabajar. Nicolás fue curador, jefe de curaduría del Banco de la República, pero además es historiador, él estudió arte en la Universidad de los Andes y después tuvo la posibilidad de hacer una maestría en el Goldsmith en Inglaterra. Actualmente Nicolás es el curador, no, es el director del Museo de Arte Contemporáneo de Perú. Hoy vamos a compartir con Nicolás, invitamos a todas las personas que están conectadas desde sus casas a que nos hagan todas sus preguntas, a que interactúen con nuestro invitado, pero también sobre todo a que desde mañana se programen para que vayan y visiten el Centro Cultural y el contenido de esta interesante exposición. Nicolás, un saludo especial para ti desde Colombia, bienvenido y qué bueno otra vez poder compartir contigo. Hola Víctor, muchas gracias por la presentación. Ivonne, muchísimas gracias también a ti por tus palabras y gracias a todos quienes estén conectados y conectadas para oír esta presentación y compartir y charlar, ojalá lo posible al final. Efectivamente es un momento que permite y que invita a la, a la expresión de una dimensión emotiva. Y esto lo digo porque la exposición la pensé, la concebí en un momento cuando me cuestionaba sobre la aceptación de una dimensión emotiva en mi trabajo y en la institución, en el Banco de la República, donde trabajaba hasta 2018, a mediados de 2018, época por la cual terminé de hacer este proyecto. Y luego también encontrar que la exposición tiene tanto sentido y es tan pertinente comprenderla desde nuestra experiencia, nuestras experiencias personales o nuestras experiencias colectivas también, a raíz de esta época y este contexto que ha sido tan difícil y que justamente Ivonne no lo pudo haber dicho mejor, ha despertado tantas emociones que se pueden traducir justamente en la imagen o en la figura de los monstruos, ¿no? Y yo, por supuesto nunca me imaginé cuando hice la exposición, nunca me imaginé que íbamos a vivir una situación así y que la exposición iba a estar eh, tan iba a estar adherida a este contexto tan particular en el que podía tener tanto sentido. Hoy en día, si yo les hablo de un monstruo redondo y verde con picos, ya sabemos cuál es el monstruo del coronavirus, que es un pequeñito monstruo redondo con piquitos y lo podemos representar y yo creo que hasta, bueno, de hecho mi hija que tiene 3 años lo dibuja así, como un monstruo redondito con picos y es el monstruo del coronavirus. Y en fin, así hay muchos monstruos que nos hemos imaginado y que han aparecido
asociados a nuestros temores, nuestros deseos, nuestras angustias, nuestras ansiedades, etcétera. Y también otro asunto que quería compartirles era justamente lo importante que fue para mí realizar esta exposición. Ya les dije que fue el último proyecto que hice antes de despedirme del Banco de la República, antes de mi mudanza a Perú. Y, y por ese entonces ya había trabajado la exposición sobre paisaje, decir el lugar, que fue mostrada en el Centro Cultural de Manizales. Y mm, como les decía, yo estaba pensando y todavía lo sigo pensando y todavía es un asunto que me inquieta en la necesidad de la investigación, la curaduría, la escritura, en abordar esas dimensiones emocionales de los artistas que muchas veces se revisan con sospecha o se ridiculizan o se romantizan excesivamente, tanto que ya se vuelve casi que ingenuo, naif, abordar esas dimensiones, pero yo de verdad quería abordarlo, quería investigarlo, quería ir por un camino que me llevara a hablar sobre esas dimensiones, desde el arte, por supuesto, que es el campo donde me muevo y que me interesa y que he estudiado. Y, y bueno, tenía en mente la idea de los monstruos porque me sugería toda esta posibilidad de la transformación de los cuerpos para simbolizar una dimensión emotiva, personal o colectiva también. Era una idea que rondaba mi cabeza y frente a la necesidad que desde el equipo curatorial de aquel entonces veíamos en generar contenidos con la colección, una colección, ustedes sabrán, inmensa, eh, y gran parte de lo cual es obra gráfica. eh, Quizás no se ha mostrado, algunas cosas no se han mostrado, no han sido exhibidas, no han sido incluidas en proyectos curatoriales. Entonces, frente a ese propósito y ese deseo que teníamos de, de generar contenidos con la colección, fue que navegando por la colección y por lo que había a disposición para armar exposiciones itinerantes, fui encontrando estas asociaciones de imágenes de ciertos artistas de cierta época y en ciertas características formales y técnicas que finalmente dieron pie a esta muestra. Se adhirieron muchas o se juntaron muchas coincidencias y muchas como factores que reunían el conjunto. El primero, el primero de ellos fue que fuera sobre papel, obras en papel, y por eso se llama Monstruos en Papel. Y esto era porque justamente lo que estábamos investigando era ver todo ese contenido de obra gráfica que quizás no había sido mostrado en otras oportunidades o muy poco mostrado, que es bastante obra en la colección del banco, y era desempolvar este contenido y encontrar qué podíamos conformar con ello y que fuera relevante. Luego también hubo una hubo unas coincidencias temporales. Esto es lógico porque, porque ciertamente la fuerza del grabado y la consolidación del grabado como una técnica artística formal reconocida pues por el medio, por la academia, por los públicos, se empieza a dar desde mediados del siglo XX en adelante. Entonces, ahí, entre la obra gráfica que yo encontraba, gran parte era de años 60 en adelante y coincidían con un momento en que los artistas también acudían a este medio como un medio que les posibilitaba de alguna manera democratizar la imagen artística de alguna manera a través de la posibilidad de hacer múltiples y formatos seriados. Esto está relacionado también con su intención de expresión política en algunos de los casos, en algunos de los artistas, y la posibilidad de
formular un arte políticamente comprometido que sea posible divulgar mediante esta facilidad de multiplicación de la obra gráfica. Y esto hay toda una movida, hay toda una momento fuerte en la historia del arte latinoamericano desde los años 60, 70 de producción gráfica, a lo cual esta exposición responde. Y también ocurre con el dibujo. Encontré que había muchos dibujos, anotaciones, bocetos que nunca se habían mostrado, que estaban muy guardados, que de pronto muy relegados dentro también en los planes expositivos. Y la idea fue incluirlos también en la exposición como parte de este formato que me interesaba tanto en ese entonces, que era el papel. De ahí se fue conformando el conjunto de artistas y en su mayoría colombianos, como Jim Amaral. Bueno, Jim Amaral no es propiamente colombiano, es estadounidense, pero casi que nacionalizado en Colombia o considerado artista colombiano. Como Pedro Alcántara Herrán, Lorenzo Jaramillo, Norman Mejía, Augusto Rendón, Luis Ángel Regifo, son en su mayoría artistas que consolidaron una carrera artística en los años 60 y 70. Y paralelamente encontré que ese conjunto de artistas compartía y se sintonizaba y tenía mucho en común con otros artistas latinoamericanos, también fundamentales, y que compartían muchos elementos por sus intereses conceptuales, formales, técnicos de la época, como lo fueron José Luis Cuevas en México, o Wilfredo Lam, cubano, Roberto Mata, chileno, o Régulo Pérez, también mexicano. Entonces, de ahí se conformó este grupo y hasta ahí todo iba muy bien, pero tenía una falla gravísima la exposición, era grave, pero también era diciente de algo, era diciente de un contexto y era diciente de alguna situación, y era que no tenía nombres de artistas mujeres. Y cuando yo consolidé la primera lista de obras, me encontré con esta falencia, y luego me puse a la tarea de ver qué me podía funcionar de la colección del banco, qué me podía funcionar en los parámetros de la curaduría que estaba armando. Y de ahí fue que apareció, recordé, bueno, investigando, me apareció la figura de Débora Arango, que me pareció fundamental. Es quizás una pionera y como un antecedente de todo lo que los hombres o todo lo que el grupo que yo había seleccionado antes había desarrollado en los años 60, 70 en adelante, pero la obra de ella había sido pionera y había sido casi que, sí, había sido una premonición de ese interés en la figura monstruosa, en la deformación del cuerpo para enfatizar tanto tanto esa dimensión emotiva personal, pero también una dimensión emotiva colectiva, que ella también traducía en la representación de sus personajes muy particulares. Ahorita voy a mostrarles imágenes y voy a profundizar en lo que les estoy hablando, pero les estoy contando un poco el contexto y la manera como se concibió la exposición hace ya casi 3 años, y ha estado en Cúcuta, Bucaramanga, y me alegra ahora que esté en Manizales. Voy a compartirles entonces una presentación que hice. Sobre esta presentación advierto que no corresponde propiamente a las obras de la exposición, porque además las obras de la exposición ojalá las vieran en la exposición. Es decir, voy a dejarles ahí un misterio y unas ganas de ver la exposición. Entonces por eso no todo lo que voy a mostrar en esta presentación corresponde propiamente a la exposición, y tampoco corresponde propiamente a la colección del banco. He incluido en mi presentación, he incluido obras de otras colecciones y de otras fuentes,
mm, voy a hacerles una presentación enfocada en arte colombiano, en donde voy a abordar aquellas eh, asuntos, argumentos que me interesan de la representación de la representación de lo monstruoso en el arte. Y que esos intereses están en la exposición, por supuesto, pero se los voy a contar desde otro grupo de obras diferentes en esta presentación de PowerPoint que voy a mostrarles. Inicio con esta cita de Chesterton. Me gusta: el artista humanizará por instinto al más inhumano de los monstruos y domesticará a la más salvaje de las fieras. Chesterton. Con esa cita también inicia el texto curatorial de la exposición, haciendo referencia de alguna manera también como a ese infinito poder del artista, ¿no? Como el artista tiene un poder inmenso como creador, y ese poder le permite transformar, transfigurar, le permite casi que eh, tocar fibras, le permite entrar a dimensiones de la ética, le permite, es decir, el poder del artista con sus creaciones es gigante, y es que viene justamente de su capacidad creadora, y en esa capacidad creadora es que ha hecho un repertorio de monstruos, un repertorio inmenso. Lo que les voy a mostrar es pues es un porcentaje pequeño hecho en un contexto y en una geografía muy particular en Colombia, pero el repertorio que los artistas posibilitan es infinito. Entonces, acá voy a empezar con un problema y un argumento que me presenta Débora Arango. Como les digo, esto que les estoy mostrando no está en la exposición. Mm, Débora Arango sí, hay unos dibujos de Débora Arango que están en la muestra. Y Débora Arango nos presenta este argumento que me interesa muchísimo, y es la transformación en animal, cómo esta asociación de ciertos animales y ciertas cualidades o vicios que le atribuimos a algunos animales se los proyecta a unos personajes muy concretos, o personajes que son reconocidos socialmente, sean el juez, el político, el militar, el, el banquero, el empresario, sí, el hombre también. Hablando también de género, el hombre también tiene cierta manera de presentarse, cierta manera de ser, y son estas características animales, de unos animales que funcionan o que tienen como una connotación simbólica colectivamente, y ella transfiere esas connotaciones a los personajes que presenta para referir eh, evidentemente a una hacer una crítica, hacer un comentario sobre situaciones de nuestro contexto histórico, de injusticia, de corrupción, sí, de toda la inequidad en los sistemas de poder, como lo pueden evidenciar en esta imagen. Pero lo que me atrae es este recurso formal, este recurso pictórico de crear estos personajes que son de por sí son monstruos, son creados como monstruos, son cuerpos inexistentes, en la realidad, pero cuerpos con una expresividad particular, con un simbolismo también intenso, y que nos refiere a unos vicios y unas características negativas y perturbadoras de estos personajes que reconocemos colectivamente. Y esto lo hace ella en gran parte de su obra, ¿no? Esta pieza es bien conocida, en la República. Eh, Fíjense cómo la representación del poder, de los estamentos del poder, está dada por estas especies
esto no sé, que en el centro este chacal, quizás, este zorro, y que son animales de pronto que están asociados con viveza, eh, con la noche, con, sí, con vicios humanos. Ahora, tristemente tenemos esa asociación de los animales, ¿no? Eso también es cuestionable, que nosotros colectivamente le asociamos, le atribuyamos a animales unas características negativas de los seres humanos. Esto también es un componente y un argumento también muy cuestionable, pero nuestro marco de referencias simbólicas ha sido construido así. Eh, Incluso yo veo muchísimos también películas con mi hija chiquita y también encuentro que los villanos son en su mayoría también zorros, lobos, son este tipo de animales asociados a la noche, ¿no? Y es como todo un marco de referencia que hemos construido culturalmente desde hace mucho tiempo y uno lo ve en estos monstruos que nos presentan los artistas. Es, vean incluso el detalle del centro, que es este chacal, este animal casi que despedazando a esa paloma que a su vez también es un ser monstruoso, porque es una paloma que asumimos que simbólicamente entendemos que es una referencia a la paz, ¿sí? Y este monstruo eh, la está destrozando, pero a la vez la paloma es un monstruo en sí mismo porque tiene una cabeza humana. Estos son detalles para que veamos como esa forma de pintura de ella y la manera como acude a lo monstruoso. También la mujer, esta mujer que eh, es una representación de la República. En muchas obras del arte colombiano encontramos que la imagen de la mujer desnuda simboliza la idea de la patria o de la república o de la nación, son figuras femeninas. Nomás tenemos el caso más paradigmático y más reconocible es la violencia de Obregón, que seguramente ustedes conocen, que es esta mujer desnuda, embarazada, que está muerta. Y en muchas pinturas lo vemos, la representación de Colombia es, es femenina, pero vean esta manera esta manera como la artista la degolla, la deforma, la vuelve raquítica, está haciendo, es un cuerpo violado, alterado, sí, es una, se vuelve monstruoso también en sí mismo ese cuerpo completamente desfigurado pues, por todo el sufrimiento y por toda la afectación de ese contexto que la rodea. Estos son unos bocetos bien bonitos, bien interesantes de esas obras que les estoy mostrando, la manera como como ella hacía estos bocetos. Cada una de estas pinturas está asociada a un momento histórico particular en Colombia. Esta es la Junta Militar, que fue que se posicionó luego del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla como un gobierno transicional y después vino el Frente Militar. Mm, y vean cómo pues también el grupo de la Junta Militar que tuvo el mando durante un corto periodo de tiempo, cómo ella lo representa como esta especie de simios, mandriles, en realidad no son necesariamente simios o mandriles, son abiertamente seres monstruosos con características simiescas que, como les digo, son animales que ya en el marco de referencias que nosotros tenemos y simbólicas, son animales asociados al robo, a los villanos, a la viveza también. Entonces ella transfiere esas características a estos personajes. Vean el boceto de la pintura que les acabo de mostrar. Ahí, esta me interesa mucho, pero es por este detalle, ¿no? Fíjense cómo ella cómo vuelve estos personajes
vampiros monstruosos, ¿no? Con los colmillos, les pone esta característica también de ciertos animales, de víboras, de lagartos, de animales también que son violentos, que son entendidos, asumidos, o tienen o se le atribuyen como animales violentos, agresivos, y en este caso no son particularmente políticos, no está haciendo referencia necesariamente a un hecho puntual político, sino está haciendo referencia a, o sea, a una situación cotidiana, a una situación entre personas del común, en donde los hombres ahí están siendo representados como unos seres malévolos y que ejercen violencia contra el personaje femenino de la mujer que está en el centro. De ahí en adelante, como les decía, para mí la figura de Débora Arango fue fundamental para comprender la exposición, porque esa figura y el trabajo de ella en los dibujos que están incluidos en la muestra me despertaron como toda una serie de posibilidades de los monstruos, que era el monstruo político o ese monstruo colectivo que nos gusta colectivamente y al cual le tememos o al cual el cual sí define un contexto que es abrumador, que es angustioso, y también monstruos personales, ya sea desde su experiencia como mujer o también desde una experiencia, sí, desde una experiencia íntima o desde una experiencia sí, individual, también se conforman cierto tipo de monstruos. Y ahí empieza a desplegar todo el repertorio que voy a mostrar. Acá quería llegar a justamente La violencia es un monstruo, de Luis Ángel Rengifo, un artista importante también representado en la exposición. Y ahí acá evidentemente pues nos está mostrando ya estos seres extraños, agresivos, violentos, que están comiendo niños, o sea, ya un nivel como de violencia abrumador que es el nivel de violencia que se vive en Colombia. Iba a decir que se vivía, es falso, se vive todavía, y desconcierta y abruma y genera ansiedad y temor y se vuelve parte como casi que es tan absurdo ya que se vuelve como si fuera fantástico, pero tristemente es una realidad. Entonces esta figura del monstruo juega en esa ambigüedad en la que este monstruo es fantástico, pero es una fantasía que describe una absurda realidad. ¿Sí? Es como lo intenso de estos grabados de Luis Ángel Rengifo de los 60s. También se hacen a raíz de esta publicación de la violencia en Colombia. Fue muy importante para muchos artistas. Fue fundamental esa publicación que se hizo en el 62 porque mostró una cantidad de fenómenos, hechos, circunstancias, argumentos, estudios de lo que había sido la violencia bipartidista y a raíz de la lectura y a raíz de ese estudio técnico fue que muchos artistas tomaron como referencia para pintarlas y para hacer representaciones de las torturas, de ese contexto tan avasallante y absurdo y de este momento histórico, que tristemente todavía permanece. Estas son piezas bien poderosas de esa serie. Hay otro artista bien importante de Colombia en esa línea del expresionismo, si se le puede llamar así. Digamos que a mí estos términos de la historia del arte a veces los digo con sospecha porque tienen sentido en unos contextos y en unas geografías, pero pues para hablar del arte latinoamericano o particularmente colombiano a veces pues uno tiene que revisar bien si el término aplica, pero pues
podríamos considerar que es un tipo de arte que viene del expresionismo y que tiene toda su herencia, además del expresionismo alemán y de todas esas obras de Otto Dix, muy recomendado, de todas esas obras de la vanguardia alemana entre guerras, James Ensor también, Kirchner, todos estos artistas alemanes que, que a raíz de su experiencia personal, de angustia en una época de guerras en la Europa del principio del siglo, pues comenzaron a expresarse desde la figura monstruosa y desde la deformación de los cuerpos. Y esto pues es ya un repertorio, unas referencias que estos artistas latinoamericanos y colombianos tienen ya en los años 60 y retoman toda esta imaginería. El mismo Picasso también, cosas que ya Picasso había hecho también con el Guernica y con otras obras, esa idea de destruir y de componer el cuerpo. Está presente desde ese entonces y como les digo son referencias de las vanguardias que ya se adaptan en el contexto latinoamericano en los años posteriormente. Y Carlos Granada con esta obra también es un ejemplo de muchos que hubo, y además dentro de su mismo cuerpo de obras es un ejemplo de un trabajo amplísimo. Les recomiendo mucho revisar. Este artista no es tan conocido, pero de verdad es muy intenso, muy fuerte su trabajo, y es de nuevo esta representación de los estamentos de poder, ¿no? Y cómo estas figuras de dominio tienen impacto y afectan y tienen dominio finalmente sobre nuestros cuerpos y sobre sobre nuestra vulnerabilidad. Y es justamente eso lo que los hace amenazantes y monstruosos. Es reconocer que parece que tuvieran unas cualidades que los supera y que les permite dominar la vulnerabilidad de nuestros cuerpos, ¿no? A través de todas estas, de la fuerza y de la fuerza de la violencia. Y esta idea está presente en muchas obras, esta idea de estos seres macabros que afectan los cuerpos, que violentan, y en su mayoría son policías, militares, políticos, justamente son estos figuras de poder que dominan al débil. Otra cosa curiosa que he visto, muy particular que he visto, es que en su mayoría son personajes masculinos, es decir, también la figura del monstruo son personajes masculinos. Esto yo lo había notado en la colección de La Tertulia, alguna vez cuando trabajábamos con un grupo de investigación en Cali, hicimos un fragmento, una parte de una curaduría también de obra gráfica, y habíamos notado justamente que las representaciones de estos seres que representan poder, pero un poder agresivo, un poder violento, un poder amenazante, son figuras masculinas. De Pedro Alcántara, ahora que estaba hablando de Cali, salté a Cali, pero coincidencialmente ahora les muestro a Pedro Alcántara, que es un artista fundamental en Cali, y se destacó como dibujante, pintor, diseñador, escenógrafo, y profundizó en las artes gráficas con unas series extensas de serigrafías, de litografías. Fue director de un grupo muy importante de producción gráfica en Cali, que fue el taller Corporación Prográfica en Cali, que era un taller de impresión de grabado que desde los años 60, 70 tuvieron un desarrollo importante en la creación de carpetas de grabado, muchas de ellas con contenido político y contenido de denuncia. Y en conclusión fue un artista pues fundamental para la técnica del grabado y para el desarrollo de la técnica del grabado, pero también para
la consolidación de este tipo de arte expresionista, de una figuración, de unas anatomías extrañas, fantásticas, sórdidas, deformes, que parecen en descomposición, parecen también quizás como personajes del pasado, como unas especies de seres míticos en el caso de estas piezas, también como obras como estas que llevan consigo una especie de angustia por una situación de destierro, de escape, de miedo, ¿no? Son estos personajes también monstruosos, deformes, con ojos grandes, con unas pieles llenas de cosas extrañas, de volumetrías irreconocibles, pero también están condicionados a una evidente emoción. Uno los ve corriendo, uno los ve huyendo, uno los ve como inquietos y eso se potencia en su corporalidad tan particular. O esto, Retrato de un guerrero, que es lo que les estaba hablando ahora, esta idea de la representación masculina como muy dominante, enmarcada también como en estos cuadros. Acá tienen un cuadro. Estas obras yo las incluí en una curaduría también de obras de la colección del banco que se llamaba eh, Variaciones en ángulo recto. Era una curaduría sobre la representación del cuadrado en el arte latinoamericano, pero estas obras me interesaba era por el cuadrado que el artista le pone en el rostro, casi como enmarcando la parte de la cabeza, pero también los hace ser unos personajes, ese cuadrado los hace ser unos personajes, eh, no sé si valga la redundancia, cuadriculados o como ¿sí? Definidos por cierta rigidez de un sistema rígido, pero en sí mismo ellos son complejos, tienen unos órganos extraños, tienen unas pieles extrañas, tienen sí, los rasgos desfigurados. Eh, y acá en esa misma línea de la construcción de estos personajes que ya poco a poco, fíjense que no necesariamente son personajes o miedos o monstruos colectivos, sino que empiezan a ser monstruos individuales, ¿sí? Empiezan a ser como criaturas fantásticas, cargadas de emotividad, cargadas de expresión, eh, pero construidas a partir de unos repertorios visuales de cada artista. Y ahí, por ejemplo, es fundamental el caso de Norman Mejía, eh, un artista colombiano también de la costa, pintor autodidacta, mmm, ganó el Salón Nacional de Artistas del año 65 con esta pintura. En la exposición que van a ver en Manizales hay una serie de dibujos de él, no hay pinturas, hay una serie de dibujos que son unas joyas, unos dibujos, unas joyas bellísimos. Y bueno, les recomiendo conocer a este artista. Y particularmente de él me interesa son las mujeres, es la forma como él muestra a las mujeres. O ciertamente hay una situación de una experiencia personal que no conocemos, pero sí parece ser traumática, parece ser complejísima por la manera como las mujeres son representadas con estos cuerpos abiertos, sangrientos, eh, de pesadilla, ¿no? Vean nomás los colores que utiliza. Su paleta es así, su paleta son de colores de, alusivas a la carne, a los órganos, a unas figuras eh, degolladas, abiertas, absolutamente ya deformes. Vean, por ejemplo, está la reina del mundo. Y son también figuras de poder, son como la reina, la madre, sí, como también unas figuras femeninas también que ejercen cierto poder o eh, cierta amenaza sobre, no sé si sobre el artista propiamente, pero sí frente al observador. La bella está afligida, pues no le cabe el vestido, se llama esta pintura, del 66. Bella también. En esa misma línea, Augusto Rendón, artista también de toda esta línea de impulso a las obras gráficas en los años 60, 70,
hay un conjunto de obras de Augusto Rendón en la exposición de Manizales, propiamente algunas de representaciones de caballos, pero yo por hacer una especie de seguimiento lógico de las imágenes que les estoy mostrando, me gustó mucho esta pintura, me encanta, se llama Nonálogo de la violencia, y es también estos cuerpos absolutamente deformes, complejos, burdos, violentos, agresivos, que entre ellos ejercen cierta violencia, ¿no? Hay como una figura masculina que está tocando también eh, a la mujer. No se sabe si es una situación o es como una situación erótica o es una situación de violencia. Hay también esa especie de tensión incómoda de no reconocer si, eh, si están en atracción o en repulsión. Esa también, esa tensión yo creo que para el observador es una incomodidad que hace que la obra sea más intensa, más sugerente y obviamente acompañada de todos estos aspectos de la deformación que tienen estos cuerpos inventados. También está Ángel Lockhart, un artista ya que tuvo una obra muy amplia en los años 70, 80. Esto se llama el Congo Rafa tira el trompo y el Congo Pello tira el trompo. Son Acá empezamos a ver una especie como de personajes monstruosos, asociados a ciertos mitos, a ciertas, sí, mitos culturales, mitos colectivos, eh, dioses, personajes de santería, personajes de los carnavales también. Los carnavales en toda Latinoamérica están plagados de la figura del monstruo, ¿no? El monstruo que sale a bailar y es también expresión de derroche, de libertad, de fiesta, también de unas posibilidades de lo corporal. Es bien importante la figura, la idea del monstruo para entender o para aceptar las posibilidades del cuerpo. Yo creo que también la idea de monstruo no necesariamente es negativa en todos los casos, no necesariamente es amenazante, no necesariamente es, sí, es angustiante y pesadillesca. Hay monstruos que son nobles, pero hay monstruos también que en su fantasía y lo que nos alegra es y lo que nos complace es saber que son posibles, o sea, que una imagen así es posible, que un cuerpo así es posible. Sigo con ejemplos que voy encontrando del arte colombiano y que yo creo que complementarían muy bien la exposición y si las tuviéramos a la mano sumarían muy bien a la exposición estas obras tempranas de Álvaro Barrios, que además de Álvaro Barrios lo que me parece interesante de las obras de este trabajo es toda la influencia del cómic y cómo el cómic y los personajes del cómic definieron cierto imaginario de la manera como construimos, como se construyen personajes, cómo se entienden los personajes, cómo se entiende el cuerpo y cómo la conformación de esos personajes es expresiva en sí misma, la manera como son hechos esos personajes a partir de sus deformaciones, de sus combinaciones también. Y Álvaro Barrios cuando Álvaro Barrios se refiere a sus inicios o a su obra actual incluso, siempre está atravesada por el cómic, por los personajes del cómic. Artistas en línea similar también reconozco a Augusto Rivera, un artista que poco se conoce, pero tuvo un momento de circulación importante en Colombia. Incluso Augusto Rivera ganó un Salón Nacional de Artistas, creo que en el 64, con una pintura diferente a esto, pero lo que me interesa acá es ver estos personajes, la manera como están hechos, ya absolutamente son cómics, o sea, son personajes caricaturescos, pero cargados de significado, con estas manos gigantes y vean como con la mujer con esta cantidad de senos que tiene y absolutamente imposibles, absolutamente fantásticos, son
entre graciosos, pero también generan cierto temor. Entonces, a mí me gusta mucho esa paradoja que maneja esta imagen, entre lo gracioso, lo irónico, pero también lo perturbador, eh, sospechoso, pero también como complacerse con la idea misma de su posibilidad, ¿no? De que es que un hombre no tiene que ser así siempre de ciertas características, sino que un hombre puede tener 5 manos y estar pegada a una silla y tener un sombrero con un moño. Sí, esas posibilidades del arte son las que a mí personalmente me emocionan. Otro artista que tuvo una obra gráfica importante y que no se sabe mucho en Colombia, pero en los años 70 tuvo una carrera y un impulso importante y una participación en varios eventos de la época, fue Ned Ross y me gusta mucho esto que hacía, que es muy actual, de hecho, es como una manera también de entendernos, pues así estamos casi nosotros, a través de las pantallas y la tecnología como hechos, ¿sí? Como estamos convertidos en otro tipo de sistema, en otro tipo de cuerpo, en otro tipo de, sí, pareciera como si tuviéramos otro tipo de configuración en nuestra carne, que ya como si ya no fuera carne. Lo digo por la experiencia de las pantallas, justamente por lo que mencionábamos al principio, pero Netros hacía esto en los años 70, ¿no? Reconociendo un cambio y una transformación y una influencia de la tecnología, de ciertos mecanismos y ciertas formas y ciertos materiales y ciertas composiciones que ya estaban empezando a afectar nuestro imaginario y nuestro marco de referencias de lo visual, ¿no? Los cables, los metales, los circuitos, las siliconas, todo este tipo de nuevas materialidades empiezan a reconocerse en estos rostros. Y acá un artista que yo creo que viene de toda esa herencia, no sé si él es plenamente consciente de eso o yo me lo invento, pero sé que es una persona con una dimensión de referencias muy amplia, porque además es evidente en su obra, porque él despliega todas sus referencias culturales en su obra. Es Ricardo Muñoz Izquierdo, un artista de, de Manizales, que a mí me parece, voy a decirlo, es fantástico, fantástico en el sentido, me parece maravilloso, pero justamente es fantástico pues porque su obra, la producción de su obra proviene de la fantasía y de la posibilidad de ampliar, de ampliar como ampliar el mundo, ampliar las posibilidades del mundo y las posibilidades del cuerpo a partir de la integración de todas las referencias visuales que lo ha definido sí, todo el tiempo, cómic, caricaturas, literatura, películas, cine, cultura popular, lo quiche, eh, la ilustración, navegar por internet, es decir, todos esos contenidos y esa experiencia visual y esa experiencia de entendimiento de la realidad a partir de todas del consumo visual está acá en su obra manifiesto. Esto es mínimo, mejor dicho. Ricardo es un artista que produce muchos dibujos, tiene libretas de dibujos fantásticas, pinturas, también ha hecho murales, ha trabajado muchos formatos, incluso tiene unas películas de animación fantásticas que algunas de ellas se encuentran en línea, pero yo creo que es un artista que activo actualmente en lo contemporáneo que retoma esto, todo lo que les ha hablado, lo retoma y lo vuelve actual, lo hace ser relevante con el marco de referencias contemporáneo. También en esa línea de lo que estábamos hablando, de esas referencias de la literatura, de la cultura popular, del cómic, de todas estas imágenes también que nos van acumulando en nuestro marco de referencias, está Juan Pablo Echeverry con esta serie de fotos. Bueno, la obra de él se conoce es porque él se toma autorretratos fotográficos vestido de diferentes maneras o posando de diferentes maneras o como con cierta instrucción muy precisa. En este caso lo incluyo como
él mismo vestido como monstruos de este repertorio de monstruos clásicos de la literatura. Mm, y esta pieza también me encanta, de Gabriel Mejía Abad, que se llama El sueño y la razón produce monstruos. Es básicamente un ventilador, una estructura con un motor que se mueve, pero tiene estos pelos, pero tiene estos pelos que se mueven en la sala. Pareciera como si estuviera vivo, pero lo que me interesa y lo que quiero señalar de esto, ya estoy próximo a terminar, es también las posibilidades del cuerpo exacerbando una sola cualidad del cuerpo. Es decir, y esto viene mucho también de los artistas que, por ejemplo, dibujaban animales, los naturalistas, y que la fascinación de esos artistas es cómo se quedaban pelo por pelo dibujando, o pluma por pluma, y cómo los animales, de alguna manera, o representar animales, conlleva ese reto de comprender esas otras corporalidades, las plumas, las escamas de un lagarto, eh, no sé, el- las manchas de un leopardo, lo que sea, ¿no? Todas estas otras posibilidades del cuerpo, y cómo el arte, la tradición artística se ha fascinado con la posibilidad de copiar eso y de traducir eso, y como de indagar en esas cualidades del cuerpo animal. Y justamente lo que ello refiere es que está en la potenciar esas cualidades, lo que puede generar unos monstruos muy eh, como sorprendentes, o unos personajes, unas posibilidades del cuerpo eh, nuevas y dicientes. Y yo creo que esta obra, sin necesariamente ser un ejercicio de representación, es un ejercicio como de potenciar una materialidad, una parte del cuerpo para hacer un monstruo, o para crear una especie de ser vivo a partir de esa exacerbación de pelos que se mueven y que se vuelve como el tío Cosa eh, de las películas. Entonces, es algo que también me interesa, y como lo voy asociando a esas líneas, a esas genealogías históricas que de alguna manera operan en mi cabeza. Me encontré navegando en internet buscando referencias, me había encontrado esta pintura. Se llama Guillermo Umaña, un niño de 9 años que pintó esta pintura y ganó un concurso de pintura infantil, no recuerdo dónde. No es un artista que conozcamos, ojalá sea un artista conocido a futuro, pero lo que me encanta, lo que me gusta incluirlo es porque también la figura, esa dimensión de lo infantil y esa posibilidad que los niños tienen de de compenetrarse y entrar a ese mundo de lo monstruoso y habitarlo y presentarlo, y casi que asociarse con ese mundo y presentarlo, y es como es un ejercicio que creo que la racionalidad adulta a veces como que niega, y también la racionalidad del mismo arte y de la misma escena artística también niega esas posibilidades. Y eso era lo que a mí me preocupaba. Yo les estaba diciendo al principio de la charla que yo quería entrar a una dimensión sensorial y emotiva del arte, porque me estaba enfrentando comúnmente a unas estructuras discursivas rígidas, pesadas, extremadamente racionalizadas, que incluso formulan un arte excesivamente limpio, muy puro, muy recto, muy perfecto. Entonces yo quería como abordar otras posibilidades, y yo creo que los niños, o la manera como los niños asumen la práctica del arte, eh, es un buen ejemplo para volver a esas referencias, y volver a indagar otras posibilidades de la existencia, ¿no? Más allá de, de la hiperracionalidad, abordar otras posibilidades. Y hay artistas que lo han hecho, hay artistas que van con eso y resultan siendo artistas fabulosos. Y acá quiero mencionar a Luciano Jaramillo, también un artista de Manizales, ojalá lo conozcan, no, quien no lo conozca, esté en Manizales o sea de Manizales, ojalá también indague de un artista que fue muy importante, artista caldense, y es de esos ejemplos que les estoy diciendo, de artistas que abordaron estas otras criaturas fantásticas, y esta otra posibilidad de inventarse mundos, inventarse personajes,
reconocer otros cuerpos, reconocer otras posibilidades incluso de la vida misma. Esto se llama hormiga, pero ciertamente esto no es una hormiga como la conocemos, esto es otra hormiga, esta es una posibilidad de una hormiga, ¿no? También les presento, quienes no conozcan, pero un artista que es importante en la muestra Manizales, en la muestra que está exhibida, pero también acá se los quiero mostrar, bien importante, Lorenzo Jaramillo, un artista multifacético, también hizo grabado, pintura, escenografías, escritura, de verdad que un artista bien interesante, y, su obra visual estaba casi enfocada en el cuerpo y en las posibilidades del cuerpo. Hay está esta serie reconocida que se llama Talking Heads del 82 y una cita bien interesante, bien pertinente suya, me parece muy apropiada para esta presentación. Dicen: no he pintado seres monstruosos o fenomenales, solo he querido que estén ahí nuestras manos que se abren, nuestras piernas que se afirman, nuestras espaldas que se vuelven, nuestros sexos que nos agarran y nuestras cabezas que no nos pertenecen. Fíjense que aproximarse a los monstruos es justamente como indagar más en las posibilidades de nuestro propio cuerpo, llevar el cuerpo a otras formas de existencia. Está esta pintura que es esta sí es de la colección del Banco, el tríptico de cabecitas. Ahí creo, yo quisiera reconocer ahí importantísimo la obra de Botero a finales de los años 50. Él estaba, yo creo que había algo de esa herencia expresionista de las vanguardias que él retomaba en estas figuraciones donde hacía estos personajes monstruosos. No porque, y monstruoso lo digo por la exageración de sus rasgos y justamente porque Botero estaba en la búsqueda, siempre se habla de la búsqueda del estilo, pero en esa búsqueda del estilo él estaba buscando una manera de deformar la realidad para encontrar y potenciar su volumetría. Entonces en estos ejercicios con los cuerpos es que son ejercicios como de transformar el cuerpo, donde yo lo encuentro pertinente en esta charla. Y luego hago un salto así radical en el tiempo, también con una obra que me resultó pertinente mostrar, se llama de María Isabel Rueda, Hombres Lodo, y justamente pues es una especie de gesto fotográfico también risible. Creo que pareciera un juego también, como encontrar esas otras posibilidades del rostro y posibilidades de los rasgos a partir no sé, del juego de untarse el barro y pues creo que ella simplemente va a estos lugares de baños de lodo y le toma fotografías a las personas y en una condición que no es su condición o no es su apariencia normal o no es su apariencia regular, sino están mediados como por esta otra textura y esta otra piel que los vuelve otros seres. También quiero destacar a Jimmy Amaral. En la exposición está representado en un conjunto de obras de la colección. Jimmy Amaral, acá lo que quiero señalar de él es cómo él nos presenta no necesariamente unos cuerpos completos, sino fragmentos de cuerpos y casi como unas reliquias en términos de la religión católica, como estos que se entienden como estos fragmentos de cuerpo de santos o que son altamente valiosos para su conservación y para su cuidado y para el dogma católico. Él recoge un poco esa idea de lo sagrado del fragmento corporal, pero lo
lo transfigura, lo invierte, lo complejiza, lo mezcla con otros fragmentos, entonces genera unas imágenes monstruosas también que juegan entre lo erótico, lo sórdido, lo fantástico. Entonces, a lo que voy es que este tipo de arte eh, o cierta contenido de este tipo de arte es difícil de describir y de catalogar como en una sola forma, en un solo argumento, porque justamente yo considero que su valor radica en la ambigüedad, ¿no? Yo no podría decir que esto es erotismo o que esto es violencia o que esto es monstruo o que es hombre o mujer, ¿sí? Es justamente lo que más me gusta de este tipo de arte es que es absolutamente ambiguo, está en muchos lugares a la vez. Es parece ser como entre infantil, pero también sórdido y también violento, pero también erótico. Entonces eso a mí particularmente me gusta, me atrae, me parece intenso. Y acá quise hacer la asociación de la obra de Jim Amaral con estas obras de Fernando Pareja y Lady Chávez, que son dúo de artistas que trabajan juntos y que en esta serie nos presentan también estas combinaciones de unos cuerpos que no se sabe, no se conoce su sexo, no se conoce, no se puede interpretar si son adultos, si son menores, si son niños, si son hombres, mujeres, si están en una situación violenta o o sexual, sí, tienen como toda esta tensión y toda esta paradoja y ellos ubican estas piezas acompañadas de unos referentes de la cultura masiva. Por ejemplo, en el caso de la izquierda está la revista Soho, ¿no? Que es una revista que evidentemente nos está proponiendo todo el tiempo un modelo de belleza o un modelo de corporalidad y ellos están justamente poniéndole esta escultura encima de la revista Soho para generar esa atención y decirles, oigan, no solamente existe ese cuerpo, esa revista que nos están vendiendo, sino el cuerpo es mucho más complejo que eso que nos están vendiendo. También la sopa Campbell's, que a la derecha, que es como un típico referencia pues a la cultura pop gracias a ese referente que construyó Andy Warhol, define la lata de sopa Campbell como un referente de la cultura industrializada, mercantilizada, en serie. Entonces estos artistas también unen estos cuerpos y lo ponen en tensión con estos símbolos. Y ya me encontré con esta imagen buscando cosas de monstruos en Colombia, monstruos en el arte colombiano. Estaba buscando en Google y me encontré con esta imagen y ya es el monstruo del pop. Pero así termino yo con el monstruo del pop. Esto es, esto, estos son como los argumentos generales eh, que tiene la exposición en el Centro Cultural, en la sala de exposiciones del Centro Cultural de Manizales. Como les decía, no necesariamente son las obras que les mostré, hay otras obras, otros artistas. En la exposición ven obras de artistas latinoamericanos, incluso de México, de Chile, Cuba, de Cuba. Entonces, lo que yo propongo en la exposición es también entender la producción del arte colombiano en diálogo con eh, otros ejemplos de otras geografías. Ya acá termino mi presentación. Muchas gracias, bienvenidas, preguntas, comentarios. Le decía a Víctor que ojalá se animaran ahorita que mientras me oían, quizás entonces si tenían algún papel y lápiz y mientras me oían estuvieran dibujando monstruos o mamarrachos y los mostraran también para comentarnos un poco sobre sus monstruos, cuáles son, cómo son, si quieren hacerlo. Nicolás, primero que todo, pues, creo que nos dejas
con provocación de ir a conocer la muestra que tenemos abierta a partir de mañana en la ciudad de Manizales. Y no sé, hay como muchas cosas muy interesantes dentro del contenido de lo que tú planteas en la línea curatorial. Yo siento que los monstruos han estado presentes desde principios de la humanidad y para no ir muy lejos, pensemos un poco como esas culturas prehispánicas, más específicamente en la cultura de Cauca Media, que es la que ocupa nuestro territorio. Ellos tenían dentro de toda su cosmovisión el tema de los de figuras antroposomorfas y de alguna manera esos monstruos también han apoyado o han construido narraciones desde otros puntos de vista. También, Nicolás, si hablamos un poco como de esas décadas del 60, 70 y 80, hay unas realidades muy fuertes. Y creo que a través de este discurso de los monstruos, uno siento que hay unas ópticas o unos lugares diferentes donde podemos encontrar esas realidades. Y dos, también es la posibilidad de encontrarnos en ese otro desconocido, ese otro que nos causa miedo, que nos causa terror. En relación un poco a esto, por acá tenemos muchas preguntas, realmente, Nicolás. Saludar también a todas las personas que están conectadas a través del Facebook, invitarlos a que conozcan la exposición, que va a estar abierta de manera presencial, soy reiterativo en esto, y saludo a Manuela López Amezquita, Blanca Inés Sosa, Sebastián Jurado, Maritza Becerra, Gloria Contreras, el profesor Andrés Calle, un profesor de la Universidad de Manizales, entre otras muchas personas. Por aquí hay un comentario que dice: pensando en los contenidos de la línea curatorial, ¿cuál cree usted que es el papel que juega el arte en la percepción de las realidades y en la forma de narrarnos? A propósito de lo que comentábamos, Nicolás. Otra vez, discúlpame, quiero entender bien la pregunta. Dice que pensando en los contenidos de la línea curatorial que plantea, ¿cuál cree usted que es el arte en la percepción de las realidades y en la forma como nos narramos? Ok, ya entiendo. Ahí, bueno, algo les estaba diciendo. En primer lugar, sí hay una preocupación constante por redefinir sistemas y redefinir códigos aprendidos y códigos aceptados. Esto se puede entender desde diferentes lugares, pero en particular con la exposición me refiero al cuerpo. ¿Sí? Hay ciertas paradigmas de un cuerpo idealizado y el arte lo que puede hacer es proponer alternativas a esos sistemas y que regulan nuestra percepción de la realidad, ¿sí? o nuestro marco de referencia. Entonces, el arte permite eso primero, y desde la exposición lo hacemos desde el cuerpo. Luego también, tú lo decías, Víctor, el arte también permite comprender matices dentro de la realidad y aceptar matices. Y Colombia, que es particularmente un país tan polarizado en sus opiniones y en sus... creo que requiere también comprender los matices y comprender zonas grises. Y justamente creo que el arte permite eso también. Respondiendo a la pregunta, el arte permite relativizar, permite también comprender las ambigüedades, ¿no? Que tú lo decías ahorita, por ejemplo, que un monstruo no necesariamente es malo, ¿sí? O que un monstruo está cargado de humanidad también, y que está cargado de unos valores y dimensiones que nosotros nos podemos vernos reflejados en él. Y eso creo que también es esa relativización o esa forma de ver matices es algo que propone el arte. ¿Qué más? Desde la exposición también, en general, la posibilidad que da el arte de expresarse simbólicamente. Eso es algo que no sé si hemos perdido la capacidad de expresarnos simbólicamente, ciertamente sí se ha transformado. Yo creo que los memes y los emoticones se han llevado
como esa función o han asumido esa función de la expresión simbólica, pero definitivamente el arte sí nos permite la expresión simbólica y eh, configurar lenguajes colectivos desde lo simbólico. Eso me parece clave, eso lo propone la exposición, porque finalmente los monstruos juegan como un símbolo de algo, pero son un símbolo que viene de la imagen artística. Muchas gracias, Nicolás, por tu respuesta. Por acá tenemos comentarios. Nos dice Manuela López, nos dice la belleza de lo brutal, los monstruos. Hay una pregunta del profesor Andrés Calle, el profesor de la Universidad de Manizales, que nos dice, que me cargue esto acá. Me gustaría preguntarle por la relación entre la fealdad real, natural y lo monstruoso. La fealdad. La fealdad real, natural y lo monstruoso. Yo no creo que haya fealdad real ni natural. La fealdad creo que es un concepto construido en diferentes culturas. Hay un libro que me sirvió mucho, de hecho, ya recuerdo, hay un libro que me sirvió muchísimo para abordar esta exposición en su momento, que es La historia de la fealdad y la historia de la belleza, de Humberto Eco. Yo sugeriría esa bibliografía, aprovechando la pregunta, porque finalmente estos dos libros, La historia de la fealdad y La historia de la belleza, nos comprueban cómo son términos justamente construidos, además construidos de manera diferente y casi radicalmente diferente de acuerdo a contextos geográficos o temporales. Entonces no considero que haya tal cosa como una fealdad real o una fealdad natural. Todos son atribuciones, considero yo que son atribuciones mediadas por por la cultura. Yo siento, perdón Nicolás, respecto a lo que tú dices, es la categorización de esos otros. De hecho, en la exposición está José Luis Cuevas, artista mexicano que hacia 1960 fue muy fuerte, una figura central en el arte mexicano. Él precisamente en su trabajo es mostrar a esos otros que otros califican como feos, como diferentes, marginales. Entonces lo que hace es mostrar a esos otros diferentes. Claro, entonces hay una categorización de los unos hacia los otros, que también creo que es interesante, digámoslo, tú lo muestras en la exposición, y es como siempre hemos estado mediados por discursos de unos sobre los otros, de los que tienen más poder, de los que tienen de las clases hegemónicas sobre los otros, calificándolos de alguna u otra manera. Comentario nos dice Beatriz Mejía, puede ser que a través de la figura del monstruo se representa lo que es indecible, con palabras y que nos desborda como seres humanos. Sí. Me parece muy interesante, Sí, nos dice... va por ahí, yo creo que la expo va por esa frase, muy bonita frase. Muy Sí, interesante. muy linda frase. Un saludo para Beatriz Mejía. Nos dice Sebastián Jurado, es muy interesante descubrir cómo el arte se convierte en una crítica social de ciertos hechos en diversos periodos y nos aproxima y nos presenta a actos de máxima violencia de una manera más surrealista. También me parece que es bien interesante lo que nos cuenta Sebastián. En la exposición, Nicolás, hay dos obras de Roberto Mata que precisamente nos muestran un poco el tema desde el surrealismo, también esa exploración de los monstruos. ¿Cómo entra a jugar aquí el tema, Nicolás, del surrealismo, los monstruos y esas realidades escondidas, por decirlo de esa Sí, manera? sí, es bien importante, no lo mencioné, pero sí definitivamente eh, está, está asociado con ese reconocimiento y esa comprensión de las vanguardias o sea, en Latinoamérica, toda la comprensión y adaptación que se hizo de las vanguardias europeas de principio de siglo. Esta apropiación de las vanguardias surge en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo, principalmente en los años 50, 60, 70. Entonces, dentro de esa comprensión y abordaje de las vanguardias europeas, yo mencioné el expresionismo alemán, porque además es donde uno ve más
como explícitamente la figura del monstruo, pero evidentemente está también el surrealismo como toda una forma que permitía la exploración del subconsciente, de la fantasía, eh, y en ese sentido permite el cuestionamiento de aquello que definimos como real. Y el, la comprensión del surrealismo o la apropiación de muchos de los elementos del surrealismo se dio en Latinoamérica por muchos motivos. Creo yo que porque como por lo desbordante de nuestra realidad, justamente porque la realidad latinoamericana resulta a veces como desbordante y sorprendente y como la realidad supera la misma realidad, se supera a sí misma. Entonces ahí juega en muchos sentidos, también por el influjo que tenemos de los mitos, ¿sí? De una dimensión también de mítica, religiosa, eh, de, de ciertas tradiciones que mezclan creencias locales precolombinas con tradiciones católicas, sí, entonces esa mezcla de nuestros contextos y nuestras creencias como latinoamericanos también en sí mismas son unas mezclas que generan otras realidades y otras posibilidades, otras combinaciones. Y eso resulta siendo como fantástico también, resulta siendo eh, superando una realidad, supera una realidad conocida. Entonces, este argumento, por ejemplo, está muy bien trabajado para comprender la influencia del surrealismo en el Caribe. Por ejemplo, hay una cierta literatura eh, de, de María Clara Bernal, sí, que explora la relación del surrealismo con el arte del Caribe, pero en términos muy generales, espero no estar diciendo barrabasadas, es que justamente en el Caribe es como una olla donde se combinan muchos posibles sabores y genera otras realidades que parecían imposibles y que parecían fantásticas, y esa idea proviene del surrealismo también, ¿no? Esa idea es entendida desde los argumentos del surrealismo europeo. Como le contaba, tenemos más comentarios, más preguntas, pero la idea es que dejemos abierta la posibilidad también para que la gente se encuentre en la exposición, para que genere más interrogantes, para que descubra a través de la muestra muchas de las inquietudes que tienen. Nicolás, yo quiero agradecerte por este rato, quiero agradecerte también de manera eh, muy fuerte y muy, digamos, orgulloso por la muestra que tenemos hoy en Manizales. Creo que es un trabajo muy bien concebido. Invitar a todas las personas a que se conecten con nuestra programación virtual, pero también que nos visiten de manera presencial. Nicolás, muchas gracias. No sé si quieres decir algo para cerrar. Nada, muchas gracias a ti, Víctor, a todo el equipo de, del Centro Cultural por la invitación y sí, efectivamente, lo ideal es que vayan a la exposición, definitivamente, y compartan y reflexionen y que sea desde la exposición misma y su experiencia y que se motiven preguntas, respuestas y seguramente ustedes también tendrán otros servicios y otras actividades complementarias eh, para sumarle a la experiencia de la muestra. Muchas gracias a todos y muchos Muchas éxitos. gracias a ti, Nicolás. Y como bien tú lo dices, tenemos muchas actividades complementarias. Vamos a tener un taller infantil de construcción de monstruos. Tenemos otras conferencias y otros talleres que ya les iremos contando. Mientras tanto, voy a cerrar esta presentación presentando un video donde nos cuentan un poco acerca de las exposiciones que abrimos en todo el país y siendo reiterativa la invitación para que vayan y habiten otra vez el Centro Cultural. Lo pueden hacer a través de la página www.banrecultural.org es la escultura del cuidado. Ahí está toda la información. Así que muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Gracias.
Chao.